Hoy estamos en Daf Samech Dalet, empezamos el Shur en Daf Samech Gimel Amud Bet, terminando aquí la página donde empieza la Yamará, Amar Rabbi Yehuda Amar Rab. Cuenta la Yamará si nos dijo Rabbi en nombre de Rab. Yodim Hayu Israel Bavodat Kochavim, Shen Ba'amash. El pueblo de Israel sabía que la Avodat Zará no tiene nada, no tiene ninguna fuerza, o sea que el pueblo de Israel nunca tuvo el Yetzer Hará de hacer Avodat Zará. Entonces, ¿por qué lo hizo? Dice la Yamará, la única razón por la que el pueblo de Israel fue a hacer Avodat Zará, velo avdu Avodat Kochavim, el alatir la Emarayot befaresia. El pueblo de Israel tenía otro Yetzer Hará. ¿Cuál? Tener relaciones con mujeres prohibidas. Ese era el Yetzer Hará del pueblo de Israel. Ellos querían tener relaciones con las mujeres prohibidas. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a hacer Avodat Zará, quitándonos el yugo de la Torah, para que así nadie venga diciéndonos que no podemos tener relaciones con estas mujeres, porque ya que nos quitamos el yugo de la Torah, no tenemos que cumplir ahora esta prohibición de tener relaciones con estas mujeres, y de esa forma podremos tener relaciones con ese tipo de mujeres. Esa fue la única razón por la que el pueblo de Israel fue a hacer Avodat Zará. Pero en verdad nunca tuvieron un yetzer tan grande. Pregúntale Emara de inmediato. Metiv Ramesharshi, así preguntó Ramesharshi, que aparentemente eso no es lo que está escrito en el Pasuk. Dice el Pasuk, Kizhor benehem mizbechotam, que significa, Damar Rabbi Elazar, que Adam sheyesh lo gaguim al beno, que el pueblo de Israel se lamentaba como una persona que echa de menos a su hijo, que se va lamentando, así también se lamentaron porque no tenían la Avodat Zará. Dice el Emara, fíjate que el pueblo de Israel sí que tenía mucho Yetzer Hará con la Avodat Zará. ¿Qué contesta la Emara? Batar de Avikubei. Eso solamente pasó después de que se apegaron a ella. En un principio el pueblo de Israel solamente empezó a hacer Avodat Zará por un interés de tener relaciones con las mujeres prohibidas. Pero una vez que empezaron a hacer Avodat Zará, ahí ya se pegaron a ella, y ahí sí que tuvieron un yetzer muy grande, y por eso está escrito en el Pasuk, Kizhor benehem mizbechotam. Sigue la Amara preguntando. Dice la Amara Tashema, encontramos en otro Pasuk, está escrito, Venatati pigrehem al pigre gilulechem, que pondré vuestros cadáveres sobre el cadáver de vuestras estatuas, así como está escrito en el Pasuk. ¿Qué aprendemos de ahí? Dice la Amara, Amru, así dijeron, Eliyahu Atzadik, Hayamechazer al Tafujer Raab Shebirushalayim. Elías Tzadik iba buscando a esta gente que estaba muerta de hambre en Jerusalén, que sus vientres se habían hinchado. Pamahati, una vez, Matzati Nokshayatafua Jumutal Bashpa, se encontró un niño pequeño que estaba tirado en una basura, muerto de hambre, con el vientre hinchado. Amarli le preguntó, Mes de Mishpahata, ¿de qué familia eres? Amarlo mi Mishpahá Plonitani. Soy de la familia tal y tal. Amarlo le preguntó Eliyahu Naví, Klum Nishtayer Motam Mishpahá, ¿acaso quedó alguien vivo de esa familia? Amarlo, no, solamente yo quedé vivo. Cuéntale Mará. Amarlo le dijo Eliyahu Naví, Imani melamdeja davar shetachaibo, atalamed. Si te llego a enseñar algo por el cual podrás vivir, ¿lo aprenderás? Le dijo el niño, sí, claro que sí, estoy dispuesto. Amarlo le dijo que sí. Amarlo le dijo Eliyahu Naví, Emor bechol yom, así tienes que decir todos los días, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Dilo todos los días y vivirás. Cuéntale a Mará que en ese momento, Amarlo le dijo el niño cuando escuchó lo que dijo Eliyahu Naví, Has, cállate, Shelo lazkir beshem Hashem, Shelo limdo aviv veimo. Dijo el niño, cállate, yo no quiero recordar el nombre de Dios porque no me lo enseñaron mis padres. Así es como hay alguien que explica lo que dijo el niño. De todas formas, el niño no quiso recordar el nombre de Dios porque sus padres no se lo habían enseñado. ¿Y qué hizo? Miyad hotzi irato mijeiko umejapka umenashka. Sacó una estatua miniatura que tenía el niño, como aprendimos también en el shuro pasado, que se hacían también estatuas en miniatura, y la empezó a besar y a abrazar, hasta que reventó su vientre, venafla irato la aretz venafalu alea. Y cayó la estatua al suelo, y él cayó sobre ella, le cayé más shenemar, y así se cumplió lo que está escrito en el Pasuk, venatati pigrehem al pigre gilulechem, que pondré a vuestros cadáveres encima de las estatuas. ¿Qué vemos entonces de todo esto? Dice la Gemara, vemos de aquí que el pueblo de Israel tenía mucho Yetzer Hará con la Avodat Zará. Fíjate que ese niño estuvo dispuesto a morir besando y abrazando la Avodat Zará. Dice la Gemara, eso también pasó Batar de Avikub. No pasó en un principio, sino pasó solamente después. En un principio el pueblo de Israel en verdad solamente lo hizo con un interés, la Avodat Zará, para poder estar con estas mujeres prohibidas, pero en un momento en el que empezaron a hacer Avodat Zará, se apegaron a ella después y el Yetzer Hará fue muy grande. Cuéntale Marat Shema, sigue la Mara preguntando,
Está escrito en el Pasuk, Vaizaku bekol gadol el Hashem Elohehem, que la gran asamblea. En ese momento empezaron a suplicar a Kadosh Baruj Hu para que vaya a anular el Yetzer Hará de la Avodah Zará. Mayamur, ¿y qué dijeron? ¿Qué dijo la gran asamblea? Amar Rabbi Yehuda Veiteima Rabbi Yonatán, Vaye. Fueron lamentándose por todas las penas que había causado este pecado de la Avodah Zará. Como dice aquí le llamará, Hainu de Achre vele Beite, por la Avodah Zará se llegó a destruir el templo, Vekalia le Ejala y se llegó a quemar el Ejal, Vekatlinu le Tzadika y Tzadikim también murieron, Veaglinu le Israel me Arayu y el pueblo Israel fue exiliado de su tierra. Todo eso por causa de la Avodah Zará. Veadainu meraket benan. Sigue diciendo la gran asamblea. Y con todo y con eso, ese Yetzer Hará sigue con nosotros. La Avodah Zará. Klum yahavtelan el alekabule beagra. Dice la gran asamblea. Sabemos a Kadosh Baruj Hu que tú nos entregaste este Yetzer Hará solamente para que podamos luchar contra él y que recibamos sobre eso sahar, que recibamos una recompensa. Dice la gran asamblea. Lo ihu bainan velo agre bainan. No queremos ni la prueba ni la recompensa. No queremos el Yetzer Hará y llévatelo. Llévate el Yetzer Hará de la Avodah Zará. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Dice Lemara, vemos de aquí que el pueblo de Israel sí que tenía mucho Yetzer Hará con la Avodah Zará. Entonces, como me dijo Rabí en nombre de Rab, que solamente hicieron Avodah Zará por un interés que tenían. Y dice Lemara, aquí también, Batar Davikube. Esto pasó después de que se apegaron a la Avodah Zará, que ahí ya tuvieron un Yetzer Hará muy grande. Sigue contándonos aquí la Gemara lo que pasó con la gran asamblea. Como dijimos, la gran asamblea había hecho una petición al cielo que vayan a quitar el Yetzer Hará de la Avodah Zará. Yadbut late yoma betanita. Estuvieron 3 días en Ta'anit, en ayunas, pidiendo Rajamim al cielo, pidiendo misericordia al cielo para que quite este Yetzer Hará. Bau Rajmi pidieron misericordia, Nafal leupitka mi requía, y cayó una nota del cielo que decía, de Hadekatis ba emet, decía la notita emet, como que Kadosh Baruj Hu aceptó la petición. Ama Rabbi Hanina, y de Rabbi Hanina aquí, ¿qué podemos ver? Shma Mina, podemos ver de aquí, que Jotmoshe la Kadosh Baruj Hu, la firma de Kadosh Baruj Hu, ¿cuál es? Emet, porque esta fue la palabra que les llegó de la notita del cielo. Cuéntale, Mara, ¿qué pasó después? Nafa que guria de Nurami be Kodesh Kodashim, del Kodesh Kodashim salió un fuego en forma de un león, y ese era el Yetzer Hará de la Avodah Zará. Aquí estamos en temas muy profundos, pero según lo que vemos se le llamará en el Pshat, a simple vista, así como nos cuenta la Gemara, ese era el Yetzer Hará que salió del Kodesh Kodashim, que era el Yetzer Hará de la Avodah Zará, que salió en forma de un león. Cuéntale la Gemara, amarles una vile Israel, y les dijo el profeta Zeharia al pueblo de Israel, Hainu Yetzer de Avodah Zará. Este es el Yetzer Hará de la Avodah Zará, vamos a atraparlo para que no siga causando todas las penas que tenemos. Cuéntale la Gemara, Behade de Katav Seleu, cuando fueron a atraparlo, Ishtamet binitemine, se le cayó un pelo. Cuéntale la Gemara, Ve'azal kale be'arba meaparse. Y el rugido del león se escuchó hasta 400 parsaot. Cuéntale la Gemara, en el momento en el que escucharon el rugido del león, Amru dijeron, ¿qué podemos hacer? Dilma mishmaya merachme alei. A lo mejor van a apiadarse del león al escuchar el rugido, se apiadarán en el cielo y no nos dejarán que lo vayamos a matar. Amarle, ¿qué les dijo el profeta del pueblo de Israel? Amarle Naví, así les dijo el profeta Zeharia al pueblo de Israel, Shadiuhu beduda de Abra, vekasiu beabra, de Shayef Kale. Métanlo al león en una olla de plomo y tápenlo también con un plomo para que de esa forma no se escuche la voz del león y no escuchen en el cielo y no vayan a apiadarse de él. Y todo eso donde lo encontramos en el pasuk, dice la Gemara Dichtiv, Vayomer Zota Risha, Zota Risha es el Yetzer Hará, Vayashlechota el Toja Efa, Vayashlecheta Even a Oferet al Pía. Y metieron a este Yetzer Hará en la Efa, en esa olla de Oferet, de plomo, y pusieron también un plomo encima, todo eso para que la voz no llegue al cielo. Dice la Gemara, hambre, dijo la gran asamblea. En ese momento, Hoil ve'etratzonu, ya que ese es un momento propicio, porque Kadosh Baruj Hu escuchó nuestras plegarias y nos dio el Yetzer Hará de la Avodah Zará, vamos a pedir también por el Yetzer Hará de las Sarayot, de las mujeres prohibidas, que Kadosh Baruj Hu también nos lo entregue y así lo podamos matar y que no haya más Yetzer Hará de las Sarayot, como dice aquí le llamará Hoil ve'etratzonu, ni vaye rachme a Yetzer de Aveira, por el Yetzer Hará de la Avera, del pecado con mujeres. Cuéntale, Mara, Bau Rachmei,
pidieron también que les vayan a entregar este Yetzer Hara. Imsar Beyadayu. Y Akadosh Baruj Hu les entregó este Yetzer Hara. Ahora, este Yetzer Hara de las relaciones prohibidas no es solamente un Yetzer Hara para relaciones prohibidas, sino que es el Yetzer Hara que tiene la persona de tener relación con una mujer o un animal con su pareja. Entonces, todo este Yetzer Hara le fue entregado al pueblo de Israel. Gran asamblea. ¿Y qué pasó? Imsar Beyadayu. Se lo habían entregado La gran asamblea. también ese Yetzer Hara. Havshut Lateyoma. Y lo dejaron encarcelado durante 3 días para ver lo que pasa en el mundo sin el Yetzer Hara de tener relaciones. ¿Y qué pasó? Dice la Gemara, y Bayu Biate Batioma, buscaron un huevo que había nacido en esos días para dárselo a un enfermo, le jolé, veloashkehu, y no encontraron. O sea, que al quitar este Yetzer Hara del mundo, nadie quería tener relaciones, ni siquiera los animales. Por eso, Amru, Hejineabet, ¿qué podemos hacer? Ni vae palga mi requía lo yahabe. Si pedimos solamente la mitad, o sea, si vamos a pedir del cielo que quiten la mitad del Yetzer Hara, o sea, que la persona quiera estar con su mujer, pero que no quiera estar con las mujeres prohibidas, del cielo nos van a dar la mitad. Se puede pedir una cosa entera, pero no la mitad. Eso, el cielo no lo va a otorgar. Entonces, ¿qué hicieron? Dice la Gemara, Kachlinu le'enei, ahanebe de lo igre inish bekorotei. Lo que hicieron fue que dejaron ciego a ese Yetzer Hara. ¿Y para qué sirvió? Para que por lo menos la persona no tenga el Yetzer Hara de tener relaciones con sus familiares. Solamente para ese tipo de relaciones. Pero un hombre con una mujer casada, por ejemplo, el Yetzer Hara todavía está. Así como nos cuenta la Gemara. Amar Rabbi Yehuda Marrab, nos dijo también Rabbi en nombre de Rab, Maseh ben Ochrita Hat, un caso con una mujer goya, Shaita Jolá Beyoter, que estaba muy enferma. Amray dijo, Im ta'amod ha'isha mi jolia, si me llego a curar, telech vetavod lechol avodah zara shebaolam. Iré y serviré todo tipo de avodah zara que hay en el mundo. Esa fue la promesa que hizo esta mujer. Cuéntale, Amara, Amda, esta mujer se curó, de Abdale con la avodah zara shebaolam, y fue y sirvió a toda avodah zara que había en el mundo. Kevan shegia le peor, cuando llegó a la avodah zara de Baal Peor, que como dijimos en la Mishnah, ¿cuál era el servicio que se hacía para el Baal Peor? Que se excreta ante él. Shalala komarim bemaovdim lazu. Preguntó esta mujer a los sacerdotes paganos que habían ahí cómo se sirve a ese tipo de avodah zara. Amrulá le dijeron, ochlim tradim veshotim shechar, que hay que comer mucha remolacha y beber cerveza, para que de esa forma la persona tenga que hacer sus necesidades. Un matrizim befanea, y después se llega a excretar todo eso ante la estatua. Amra, la mujer cuando escuchó eso dijo, mutav shetachzor ha'isha lecholia velot avod avodah zara bekach. Es mejor que vaya a seguir enferma y que no haga este tipo de avodah zara. Eso fue lo que dijo una mujer goya. Y sigue diciendo Rabbi Yehuda, Atem bet Israel enamken. Vosotros, el pueblo de Israel, sois peores que ella. ¿Por qué? Está escrito en el pasuk, Hanitzmadim le Baal peor que tzamit patil. Veatem hadebekim v'Hashem elokechem que shtet marot hadvukot zobazo. Dice Rabbi Yehuda que está escrito en el pasuk, cuando el pueblo de Israel llegó a pecar con el Baal peor que está escrito, Atem hanitzmadim. Nitzmadim, ¿de qué palabra viene? De tzamit patil. Es la tapa que se pone en la jarra que se llega a sellar con cera. O sea, que cuando vosotros os apegasteis al Baal peor, os apegasteis tanto como un tzamit patil. Y cuando os apegasteis a Kadosh Baruj Hu fue solamente como 2 dátiles que están pegados uno al otro, que la conexión entre ellos no es tan fuerte como la del tzamit patil. Esto es lo que quiere decir Rabbi Yehuda, como diciendo que el pueblo de Israel fue peor que esta Goya, que ellos cuando se apegaron a este tipo de avodah zará, fueron hasta el final. Bematnitetan, en una breita aprendimos al revés, como que está alabando la breita al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hanitzmadim le Baal peor que tzamid al yedei isha, veatem hadebekim b'Hashem elokechem debukim mamash. Que hanitzmadim le Baal peor, ¿qué significa? No viene de la palabra tzamit patil, como dijimos que se llega a sellar con cera, sino que viene de tzamit, de la pulsera que lleva una mujer, que no está pegada a la mano, se va moviendo la pulsera. Así también cuando ellos fueron a hacer ese tipo de avodah zará, no estaban totalmente pegados a ella. Pero, de atema de Bekim Bashem Elokechem, cuando se pegaron a Kadosh Baruj Hu, estuvieron pegados. Entonces, según esta breita al revés, viene el pasuk a alabar al pueblo de Israel porque se apegó mucho más a Kadosh Baruj Hu que a esa avodah zará. Cuéntale a Maratanu Rabanan, aprendimos una braita. Masebe Savta ben Alas, hubo un caso con una persona que se llama Savta ben Alas, que era judío. Shizkir Hamorel Nohritahat, que él alquiló su burro a una mujer goya.
Entonces, él no solamente iba a alquilar el burro, sino también sus servicios. O sea, él iba a llevar a esta mujer con su burro. Cuéntele, Marakevan Shigiale peor. Estaba llevando este Savta a la mujer Goya, y cuando llegaron al lugar ese donde estaba la estatua de Peor, del Baal Peor, Ambralo le dijo a esta mujer, a Savta, Hamtena Chekanes Veche, espérame, que quiero entrar aquí, espérame hasta que salga. Cuéntale, Maralahar Sheyatza, cuando salió esta mujer, Amarla, le dijo a Savta, a la Goya, Afat Hamtini Chekanes Veche, espérame tú también, que yo también quiero entrar, espérame hasta que salga. Ambralo le pregunta a la Goya, Savta, velo Yehudí, ¿acaso tú no eres Yehudí? ¿Cómo vas a hacer este tipo de abodazara de Baal Peor? Amarla o Mayechpatla. Le preguntó a la mujer, ¿y aquí qué te importa? Entra entonces Savta ben Alas a este lugar, Nichnas, par befanav bekineach bejotmo. En verdad la intención que él tuvo, él en verdad no quiso hacer abodazara, sino que al revés, él quiso avergonzar más todavía la abodazara. Entonces, ¿qué hizo? Nos cuenta el Emara que entró, excretó ante la abodazara y se limpió con la nariz de la estatua. Todo eso para avergonzar más todavía. Pero la abodazara de Baal Peor, como dijimos, ¿cómo se sirve? Avergonzando, deshonrando a la abodazara. Entonces, ¿qué pasó? Dice la Gemara, Vehayume shartea abodazara me calcimlo veomrimlo. Los sacerdotes que estaban ahí estaban alegres y le estaban alabando y diciéndole, Meolam lo haya adam sheavdu lezubekah. Nunca hubo una persona que llegó a servir a la abodazara como tú. Fuiste el mejor que hubo. Porque fíjate cómo llegaste a deshonrarla. Entonces, aunque Savta ben Alas ni siquiera tuvo la intención de servir a la abodazara, sino que al revés quiso avergonzar a la abodazara y deshonrarla, ya que este era el servicio que se hacía para la abodazara, deshonrándola, excretando ante ella. Por eso fueron todos alabándole, diciendo, fíjate qué trabajo tan bueno hiciste. Y como nos cuenta aquí Lemra de inmediato, que Hapoeratzmo le Baal Peor, una persona que llegó a excretar ante Baal Peor, Jarez de Abodato, este es su servicio. Y Afalgab de Mejaven le Bizu, incluso que la persona solamente quiso avergonzar y deshonrar a la abodazara, ya que así es como se sirve a este tipo de abodazara. Si la persona lo hizo Bemezid y tuvo una advertencia previa, la persona sería Hayav Mita. Así como nos cuenta aquí Lemra, si lo llegó a hacer Beshogeg, en ese caso tendría que traer un Korban Hatat. Nos cuenta Lemra también, Hazorek Even le Markulis, una persona que lanzó una piedra a esta estatua de Markulis, incluso que la intención suya fue solamente deshonrar a la piedra y no quiso hacer abodazara de todas formas, ya que el servicio para la estatua de Markulis se hace de esa forma, tirándole piedra. Zohi abodato, este es el servicio. Y la persona sería Hayab, como nos cuenta aquí le llamará, Hazorek Even le Markulis, Zohi abodato, este es el servicio, y la persona sería Hayab. Afalgab de Mijaben le Mirgem, incluso que la única intención que tuvo la persona era solamente lanzar una piedra para avergonzar y deshonrar a la estatua. Nos cuenta aquí le llamará un caso que hubo. Rav Menashe, Havekaazi le Beit Turte. Rav Menashe se dirigía hacia esta ciudad que se llamaba Turta. A Amrulo le dijeron, en la mitad del camino, Abodazara y de Kayaja, que aquí hay una abodazara. Cuéntale, llamará Shakal Pisa Shadabei. Levantó un montón de tierra, unas piedras, y las lanzó a la abodazara. A Amrulo le dijeron, Markulisi. Esta abodazara es Markulis. Entonces, aparentemente, lo que usted ha hecho está prohibido. Porque esa es justamente la prohibición de la abodazara de Markulis, lanzar una piedra. Amarleu, que dijo, Hazorek Even le Markulistnan. Lo que está escrito en la Mishnah, que está prohibido hacer con la estatua de Markulis, es Hazorek Even le Markulis. O sea, la Mishnah nos dijo que solamente se prohíbe tirar una piedra enfrente de la estatua de Markulis. Ese era el servicio que se hacía con la estatua. Pero una persona que lanza una piedra directamente hacia la estatua, eso no está prohibido. Eso no se considera el servicio de la abodazara de Markulis. Por eso así quiso decir Rav Menashe que no había pecado. Cuéntale Mara Atashal be Midrash. Fue y preguntó en el Bet Midrash si tuvo razón o no. Amro le dijeron, Hazorek Even be Markulistan, Afal Gav de Mejavel le Mirgemei. Lo que nos quiso decir la Mishnah es que una persona que lanzó una piedra directamente hacia Markulis, esa es justamente abodata, ese es justamente el servicio. Incluso que su intención fue solamente deshonrar a este ídolo. Entonces, aunque Rav Menashe no se merece la pena de muerte, porque él nunca tuvo la intención de aceptar a este como su ídolo, de todas formas, estaría prohibido hacer una cosa así. Cuéntale a Mará, Amarleu dijo a Rav Menashe, bueno, ya que tiré esa piedra y está ahí, para que no se quede esa abodazara adornada con mi piedra, por lo menos la sacaré de ahí. Amarleu Eisel Ishkele, por lo menos iré ahí y me llevaré la piedra de vuelta. Amrule, no, eso tampoco se puede hacer. ¿Por qué? Ejadanot lav, ejadanot na hayab.
el servicio de la Avodah Zará con Markulis es una persona que lanza la piedra o la persona también que recoge la piedra de ahí. Una persona que lance la piedra, una persona que la recoja, se considera que hizo Avodah Zará con Markulis. ¿Por qué? Kol hada vejada rabja lejaberta shavik. Porque una persona que vaya a recoger una piedra ahí está dejando lugar para que otro pueda lanzar otra piedra más a ese tipo de Avodah Zará. Entonces, esa persona que recoge la piedra también está haciendo Avodah Zará porque así es como se servía a ese tipo de estatua. Por eso le dijeron que ni siquiera la piedra que estaba ahí ahora la podía recoger. Así como nos contó aquí Leemara. Aquí terminamos entonces esta alajá de la Avodah Zará, que dijimos sobre la Avodah Zará una persona que la llega a hacer bemezid y con advertencia previa, su castigo va a ser la sequilá. Era uno de los 18 casos de sequilá. En la Mishnah nos cuenta un caso más en donde encontramos que la persona que llega a hacer esto también recibe el castigo de la sequilá. ¿Cuál es? Hanoten mizarol molech. Una persona que entrega a su hijo al molech. Según lo que veremos en la Gemara, este tipo de cosa que hacían, entregar al hijo al molech, no se considera Avodah Zará, sino que era una cosa que hacían los goyim en esa época, y la Torah me lo escribió aparte, como un caso aparte. Eso no se considera Avodah Zará, sino que es como un tipo de magia que aceptan a este como su rey para que puedan hacer magia con él. Y la Torah me dijo que una persona que vaya a hacer tal cosa, que entregó a su hijo al molech, tiene que recibir también la pena de muerte. Ahora, ¿cómo se hacía todo esto? ¿Qué significa Hanoten mizarol molech? Eso es justamente lo que vamos a ver aquí en la Sugya. Dice la Mishnah así: Hanoten mizarol molech, una persona que entrega a su hijo, a su hija al molech, eno hayab, no sería hayab, achimsor la molech veyavir baesh. No va a ser hayab hasta que no se vayan a hacer dos acciones. Primero tiene que entregar a su hijo o a su hija a ese sacerdote del molech, y después tienen que haberlo pasado por el fuego, como veremos adelante en la Gemara, que se pasaba a este hijo por el fuego entre dos fogatas, y de esa forma se llama que se estaba pasando por el molech. Entonces, hasta que no se hagan estas dos acciones, de que se entregue al hijo al sacerdote y que se lo vaya a pasar por el fuego, el padre no sería hayab. Y como nos cuenta la Mishnah, masar la molech velo heevir baesh. Si entregó el hijo al sacerdote, pero no lo pasaron por el fuego, o heevir baesh, o lo pasaron por el fuego, velo masar la molech, pero no se lo entregó al sacerdote, en no hayab, el padre no sería hayab, ad sheimsor la molech veyavir baesh, hasta que no se hagan estas dos acciones, que se lo entregue y también que lo vayan a pasar por el fuego, como lo aprenderemos en la Gemara de los Pesukim, que así está escrito. Cuenta la Gemara en un principio. Si nos fijamos bien, veremos que este fue uno de los 18 casos de los Niskalim. Una persona que entrega a su hijo para que lo vayan a pasar por el molech es uno de los 18 casos en los que la persona recibe el castigo de la sequila. Y en esa misma Mishnah, donde encontramos el caso del molech, también encontramos el caso de Avodah Zará. O sea que aparentemente el molech no pertenece al grupo de Avodah Zará. Es una prohibición totalmente diferente que no tiene nada que ver con Avodah Zará. Eso según quién va. Dice aquí la Gemara, Katana Avodah Zará de Katane molech. Encontramos en esa Mishnah, en los 18 Niskalim, un caso de Avodah Zará y otro caso del molech, seguramente porque Amar Rabavin Tnan que manda Amar molech lava Avodah Zará. Seguramente la Mishnah opina como el que dijo que el molech no es un tipo de Avodah Zará. Y la Gemara nos trae de inmediato esa discusión que hubo entre los Tanaim, si el molech forma parte de lo que es la Avodah Zará o no, o es una prohibición totalmente diferente. ¿Quién discutió? Tanakama y Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon. Según Tanakama, el molech es también una Avodah Zará. Entonces, ¿qué? Según Tanakama, una persona que vaya a pasar a su hijo por el fuego, para el molech, o para cualquier otro tipo de Avodah Zará, la persona sería hayab. ¿Por qué? Según lo que aprendimos en las sugyot pasadas de la Avodah Zará, una persona que vaya a servir una Avodah Zará de forma no adecuada, haciendo, por ejemplo, una zevijá o una haktara, degollando un animal, aprendimos que ya que hay un pasuk de más en la Torah nos enseña que incluso que se llegó a hacer para una Avodah Zará que este no era su servicio, a esta Avodah Zará hay que abrazarla y la persona fue y degolló un animal. De todas formas aprendemos del pasuk que está de más que la persona de todas formas sería hayab. Dice Tanakama, lo mismo pasaría también con el molech, ya que la Torah me escribió un pasuk aparte para el molech, pero el molech es un tipo de Avodah Zará. ¿Para qué me escribió el pasuk? La Torah del molech, seguramente para decirte que esta persona que vaya a pasar a su hijo por el fuego como se hace con el molech, incluso que lo hizo para otro tipo de Avodah Zará, también sería hayab. Entonces, según Tanakama, solamente hay que saber que el molech
es un tipo de avodah zará. Y por eso, si la persona llega a pasar por el fuego a su hijo, para el molech o para otro tipo de avodah zará, siempre va a ser hayab. Según Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon no es así. Según Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, el molech es una prohibición totalmente diferente, no tiene nada que ver con avodah zará. Por eso, si una persona pasa a su hijo por el fuego para otro tipo de avodah zará, la persona no sería hayab. Porque toda la prohibición de pasar al hijo por el fuego solamente se dijo para lo que es el molech. Pero eso no es un servicio de avodah zará. Por eso si la persona lo llega a hacer de esa forma, nunca sería hayab. Esa fue la discusión que encontramos en la breta. Como nos trae aquí la Gemara de inmediato de Tania. Ejad la molech vejad le shar avodah zará hayab. Según Tanakama, si la persona pasó a su hijo por el fuego para el molech o para otro tipo de avodah zará, siempre sería hayab. Pero Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon Omer, la molech hayab, shelo la molech patur, solamente si pasó a su hijo por el fuego para el molech, ahí sería hayab, porque eso fue lo que me prohibió la Torá. Pero si lo hizo para otro tipo de avodah zará, ya que el molech no tiene nada que ver con avodah zará, no se considera un servicio de avodah zará pasar al hijo por el fuego. Por eso si lo llegó a hacer para otro tipo de avodah zará, no se considera que hizo avodah zará y por eso no sería hayab. Cuéntale a Marabaya si nos dijo Abaye, Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, ve Rabbi Hanina ben Antignos, Amru davar echad. Dice Abaye que Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon y Rabbi Hanina ben Antignos opinan lo mismo, que el molech no es una avodah zará, sino que es una cosa totalmente diferente. ¿Y cómo lo sabemos que opinaron así los dos? Dice la Marasi, Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon hadamaran. La opinión de Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon la acabamos de ver ahora en la braita. ¿Y dónde encontramos la opinión de Rabbi Hanina? Dice le llamará Rabbi Hanina ben Antignos de Tania. Así aprendimos en la braita. Rabbi Hanina ben Antignos omer, mi pnema tafsa Torah lashon molech. ¿Por qué la Torah lo llama a este molech? Kol shimlihu alehem, afilu tzror vafilu keisam. La Torah lo llamó molech porque la persona lo hace reinar sobre él. ¿Qué significa? Como veremos adelante le llamará, la persona no va a ser hayab por haber cometido este pecado de pasar a su hijo para el molech, hasta que no haya hecho reinar a esta cosa, a este ídolo, sobre sí mismo. Y la Torah lo llamó a esto molech. ¿Por qué? Porque no nos importa, dice Rabbi Hanina, qué tipo de cosa haya hecho reinar sobre sí mismo, lo haya convertido en el molech, incluso que sea una piedra, un palillo también, no nos importa, siempre que haya dicho que este va a ser su molech, que va a reinar sobre él, y haya pasado a su hijo por el fuego para esto, la persona va a ser hayab. ¿Qué veo yo de aquí? Dice Lemara. Veo de aquí que también Rabbi Hanina opina que el molech no es un tipo de avodah zará, porque aquí lo único que está haciendo la persona es solamente hacer reinar al molech sobre él mismo, para que él pueda hacer magia, pero no es de que dice que es su Dios. Solamente dice que es el rey, pero no dice que es su Dios. Por eso vemos que también Rabbi Hanina opina que el molech no es un tipo de avodah zará. Rava nos dijo que, aunque los dos opinen, también Rabbi Hanina y también Rabbi Elazar, que el molech no es avodah zará de todas formas, hay una diferencia entre ellos. Rava Amar, molech haray kabenayu. La diferencia entre ellos es, y en esto discutieron, en un molech haray. ¿Qué significa molech haray? Un molech que no es fijo. O sea, normalmente tenían una estatua, que ese era el molech. ¿Y qué va a pasar si la persona hoy llega y dice, bueno, yo quiero pasar a mi hijo por el fuego, pero tengo que hacer reinar al molech primero para que se considere esto que estoy haciendo, todo este servicio del molech? Entonces, no tiene ahora esta piedra, y llega y agarra un lápiz, un boli, lo que sea, y dice, este va a ser mi molech. ¿Eso funciona o no? ¿Se considera que la persona hace aquí todo el servicio del molech o no? Según Rabbi Hanina, aparentemente sirve. ¿Por qué? Porque nos dijo Rabbi Hanina, incluso que llegue a hacer reinar a un palillo o a una piedra, también sirve. Según Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, no, tiene que ser el molech fijo. Si no fue el molech fijo e hizo reinar a otra cosa, eso no se considera que llegó a pasar a su hijo por el fuego para el molech. Así como nos cuenta Rava, esa fue una diferencia que hubo entre Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon y Rabbi Hanina. Cuenta ahora la Gemara, Ama Rabbi Anai, nos dijo Rabbi Anai, Eno hayab Acheim serenu le meshartea avodah zará. Lo que dijimos en la Mishnah, que el padre no va a ser hayab hasta que no vaya a entregar a su hijo. ¿A qué se refiere la Mishnah? Hasta que no vaya a entregar a su hijo a los sacerdotes de esta avodah zará. Shenemar, como está escrito en el pasuk, umizarajá lo titen leha abir la molech. Que está escrito en el pasuk, umizarajá de tu descendencia, lo titen, no entregarás para que lo vayan a pasar por el fuego. De aquí veo yo que hace falta entregar al hijo para que el padre vaya a recibir aquí el castigo por haber entregado al hijo para el molech. Dice el Emarat Tanen Ameaji. Así también aprendimos una braita. Y a Jolhe Virvelo Masari Hayab podría haber pensado que si el padre solamente pasó al hijo por el fuego, pero no se lo entregó a los sacerdotes, que vaya a ser Hayab y que ya reciba la pena de muerte,
Dice Mara, no, Talmud Lomar, aprendemos del pasuk, lo titen. El pasuk también me dijo que no puedes entregar, y solamente si llegas a entregar también a tu hijo, ahí es de que recibirías el castigo. Pregúntale Mará, Masar la molech velohevir y ajole hayab. Entonces sí, así podría haber pensado que si el padre entregó al hijo, pero no lo pasaron por el fuego, que también vaya a ser hayab. Dice Mará, no, Talmud Lomar lehavir. El pasuk también me dijo lehavir. O sea, dos acciones. No entregarás para que lo pasen por el fuego. Entregar y pasar por el fuego. Y solamente si hicieron las dos, el padre sería hayab. Nos cuenta la breita también, Masar vehavir shelo la molech y ajole hayab. Podría haber pensado también que si se entregó al hijo y también lo pasaron por el fuego, pero no lo hicieron para el molech, que vaya a ser el padre hayab. Dice la mano, no, Talmud Lomar la molech. El pasuk me dijo la molech, que solamente se hizo para hacerlo para este molech. Masar vehevir la molech velo baesh yehol hayab. Podría haber pensado que si ya se entregó al hijo y lo pasaron también para el molech, pero no lo pasaron por fuego, que también vaya a ser hayab. Dice la llamará, no. Aprendemos del pasuk que tiene que ser justamente con fuego. Como dice aquí la llamará, Nemarkan lehavir venemar lehalan lo imatze beja ma'avir beno bito baesh. Ma lehalan baesh, afkan baesh, umakan molech, aflalan molech. Encontramos dos pesukim en la Torá que están hablando justamente sobre esta prohibición. Uno en Devarim y uno en Vaikra. En Devarim me dice el pasuk, umizarajal titen lehavir la molech. En este pasuk no me recuerda la Torá lo del fuego. Solamente me dice que yo no puedo entregar la descendencia al molech. En el pasuk de Vaikra está escrito, lo imatzebeja nos hallará en ti, ma'avir beno bito baesh, una persona que vaya a hacer pasar a su hijo a su hija por el fuego. Dice la Gemara que los dos pesukim están hablando de la misma prohibición, del molech. Aunque solamente un pasuk te diga el molech y el otro no, y aunque un pasuk solamente te diga el fuego y el otro no, los dos están hablando siempre de lo mismo. Y por eso aprendo yo de uno para el otro, que la prohibición es hacer pasar al hijo por el fuego y para el molech. Cuéntale Mara, Amar Rabaja Brei de Raba. Nos dijo Rabajan, el hijo de Raba, Hevir kol zaro patur. Si el padre entregó a todos sus hijos, todos los que él tenía, en ese caso sería patur. Incluso que entregó a su hijo al molech, entregó a todos los que él tenía. En ese caso, la que va a ser patur. ¿Por qué va a ser patur? Porque Shenemar está escrito en el pasuk mizaraja, velo kol zaraja. Me dijo el pasuk umizaraja, de tu descendencia. O sea, parte de su descendencia no podrás entregar para que lo vayan a pasar por el molech. Pero si entregó a toda, aprendió el pasuk que el padre sería patur. Así como nos cuenta aquí Leemara. Pregúntale a Leemara, Bae Rabashi, Hevirosuma Mahu Yashen Mahu, ¿qué va a pasar si el padre entregó al hijo y el hijo era ciego? O si entregó al hijo y el hijo estaba dormido y lo pasaron por el fuego. Ahí también se considera que pasaron al hijo para el molech o no. Porque ya que el hijo no podría andar solo, si lo hubiese querido andar. Entonces a lo mejor no se considera que entregó al hijo para que lo vayan a pasar para el molech. Sigue preguntando también Rabashi. Ben benou ben bitomau. ¿Qué va a pasar si el abuelo entregó a su nieto? No el padre al hijo, sino el abuelo al nieto. Ya que está escrito en el pasuk lo imatze beja ish mavir benou bito, que vaya a pasar a su hijo a su hija. A lo mejor el pasuk solamente se refiere al hijo a la hija, pero a lo mejor a los nietos no. Te pregunta aquí Rabashi qué va a pasar con los nietos. Dice le llamará tifshot mi hajada. De las preguntas que me hiciste, te puedo resolver una de ellas. ¿Cuál? La última. Sobre el nieto y la nieta. ¿De dónde lo puedo resolver? Dice la Gemara de Tania, según lo que encontré yo en la Braita. ¿Qué está escrito en la Braita? Dice la Braita, Kimizaron atan la molech, mata el mudlomar. Dice la Braita, ¿para qué me escribió el pasuk Kimizaron atan la molech? Aquí ya está hablando del pasuk cuando la persona tiene que recibir el castigo. Y me dice el pasuk que la persona recibirá el castigo porque Kimizaron atan la molech, porque él entregó de su zera, de su descendencia, al molech. ¿Para qué me lo tiene que decir el pasuk? Ya que estábamos hablando justamente de esta persona que pecó de tal forma, entregando a sus hijos al molech. ¿Para qué me tiene que decir el pasuk en el momento en el que llega a castigarle que va a recibir su castigo porque hizo tal cosa? Ya sé que estoy hablando de esta persona. ¿Para qué me dijo entonces esto la Torah? Dice Leemara, Lefi shenemar, ya que estaba escrito en el pasuk lo imatze beja ma'avir beno bito baesh el ni el abno bito, ya que estaba escrito en un pasuk que la prohibición del molech era solamente con el hijo o con la hija, porque está escrito en el pasuk que no se hallará en ti una persona que vaya a hacer pasar a su hijo a su hija. Entonces de ahí yo solamente podría haber aprendido que la prohibición es solamente con el hijo o con la hija de la persona. Ben benou ben bitominai. ¿De dónde sé yo que también el nieto o la nieta también sería la misma prohibición y no se podrían pasar por el fuego para el molech? Del mundo mal, por eso dice que lo aprendo del pasuk betitomizaro. Por eso lo aprendo yo del pasuk betitomizaro. Ahora, aquí hay un problema, porque la Breita en un principio dijo
¿Qué aprendo yo de las palabras Kimizaró Natan la Molech? Que aparentemente esas palabras están de más. Y de aquí aparentemente la breita quiso aprender que el nieto y la nieta también están incluidos en la prohibición. Pero cuando viene a traerme la breita la respuesta, no me trae este mismo pasuk que me trajo en un principio, sino que me trae un pasuk totalmente diferente. Betito mizaró. Te pregunta el Emara de inmediato, Tana patach beji mizaró, besalik betito mizaró. El Taná cuando empezó preguntándome sobre este pasuk, me habló del pasuk kimizaró. Y cuando terminó, cuando vino a traer la respuesta, ¿para qué sirve este pasuk? Me trajo un pasuk totalmente diferente, betito mizaró. ¿Qué contesta la Emara? Dice la Emara, Drasha Hrinau. En verdad, lo que te quise decir el Taná es de que este segundo pasuk también sacamos de una drasha. Del primer pasuk, Kim Mizaró Natan la Molech, que dijimos que estaba de más, que aprendemos de ahí que el nieto y la nieta también están incluidos. Y lo que te dijo el Taná al final, Betito Mizaró, otro pasuk adicional que encontramos, donde también te repite la Torá, que este por haber entregado a su zera al Molech, que va a ser castigado. Eso que te viene a enseñar el pasuk, dice, le llamará una drasha más. ¿Cuál? Drasha Hrinau. Zaró en liela zera kasher, zera pasul minain. Ya que está escrito en el pasuk Zaró, sé yo solamente que si llega a entregar a su hijo que es kasher, una descendencia kasher, ahí la persona sería hayab. ¿Cómo sé yo que si llega a entregar a su hijo que es pasul, si tiene una descendencia pasul, por ejemplo, si es su hijo mamzer, cómo sé yo que ahí también la persona sería hayab, incluso que su hijo sea mamzer? Talmud lomar, betito mizaró. Eso lo aprendo yo de lo que me repite una vez más la Torá, betito mizaró, que no importa si es un zera kasher o un zera pasul, descendencia kasher o pasul, ya que la Torá me repite una vez más, betito mizaró, ¿para qué fue? Para decirme que incluso que sea mamzer también el hijo, si lo llegó a pasar por el fuego para el Molech, también el padre sería hayab. Cuéntale a Mara Viuda, en no hayab, achi yavirenu dere javara. Dice la viuda que la persona no va a ser hayab hasta que no vayan a pasar al hijo para el Molech, como se hacía, o sea, como hacían los gays. Si se lo llegan a pasar de alguna otra forma, eso no se considera que pasó a su hijo para el Molech, y el padre no sería hayab. ¿Y qué significa si lo llegan a pasar dere javara, como se hacía? Hejidame. Amar Abaye dijo a Abaye, ¿cómo se hacía todo esto para el Molech? ¿Cuál era el ritual? Shraga de livne bemitze, nura mehaigisa venura mehaigisa. Que habían dos fogatas y en medio había una muralla de ladrillos. Y se iba pasando con el niño andando, se le pasaba por encima de la muralla y se pasaba al otro lado. Así es como se hacía según Abaye. Raba nos dijo que no era así. Y de Raba, que Meshavreta de Puria, que lo que hacían era, había una fogata en un pozo y hacían saltar al niño de un lado al otro. Eso era Ma'avir Beno. Eso era justamente lo que se hacía para el Molech. Esa fue la opinión de Raba. Cuenta el Emara, Tana Kabatei de Raba. Encontramos una breita que va como esta.